clarito y una madrugada. Así bien clarito. Me dijo, murmuraron y Dios los escuchó. A ver, digan todos, murmuraron y Dios los escuchó. Dios a través de su palabra nos muestra cuántas veces la gente murmuró contra Dios. Y cuántas veces hubo murmuración entre el mismo pueblo de Dios. La palabra de Dios nos enseña las consecuencias de la murmuración. Porque la murmuración o queja muestra falta de fe o confianza en Dios. Queja contra Dios y causa división en el cuerpo de Cristo. Una cosa es que tú te quejes contra Dios, porque hay tendencia. A veces mucha gente se ha apartado del camino de Dios y comienza a murmurar de Dios, se comienza a quejar de Dios porque no recibe lo que estaba esperando. Y está la murmuración cuando murmuramos los unos con los otros. La murmuración es el acto de hablar mal de alguien o algo en su ausencia. Comencé a estudiar qué significaba murmuración. Dice, es el acto de hablar mal de alguien o algo en su ausencia, a menudo difundiendo rumores, chismes o críticas desfavorables. Murmuración es criticar a espaldas de alguien, afectando su reputación. Murmurar, sinónimos, es criticar, chismear, difamar, calumniar a espaldas de alguien, afectando su reputación. Ahora, lo contrario a murmuración es alabanza, elogio, aprobación. Una característica de la gente que murmura o que es rebelde siempre está desaprobando las decisiones de sus autoridades puestas por Dios. Por eso es bien importante que nosotros siempre seamos dirigidos por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Yo siempre les he aconsejado, y no sé si recuerden, no murmuren del presidente, no lo critiquen, oren, porque Dios nos llamó a orar por las autoridades, ¿verdad? Hoy fui a la loma, estaba orando ahí, estaba la policía, y dije, a ver si no me quieren, me corren, pero no, estuve orando a Dios y ya me fui. En otra ocasión estuve orando ahí y llegaron, no se puede estacionar aquí. Y le dije, es que estoy orando por la ciudad y también por usted. Dijo, bueno, sígale. Pero hay que orar por las autoridades. Yo le voy a dar un consejo como pastor y como hombre de Dios. Ore por las autoridades. Dile que está a tu lado, ora por las autoridades. Usted no tiene que estar hablando mal. Usted ore a Dios, como hijo, usted ore. Usted ora y Dios quita y pone reyes. ¿Cuántos saben eso? Murmuración se refiere a la acción de hablar mal de alguien en ausencia, a menudo con un tono de voz baja o secreto, buscando difamar. Esa es la murmuración. En otra dice cuchichear. Mira esto, mira el otro. El error más grave que cometió el pueblo de Israel fue que en lugar de orar a Dios, demostrando su confianza en Dios, comenzaron a murmurar o a quejarse. Ese es el peor error que tú puedes, como pueblo de Dios, como hijo de Dios, quejarnos. ¿Cuántas veces, sí o no, has dicho, no hombre, de que me acerqué a Dios, mira cómo me ha ido? Y el diablo trabaja en eso. Te hace creer que porque te acercaste a Dios te está yendo mal o te va a ir mal. Pues pruebas vamos a tener. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dijo? Yo he vencido al mundo. Dice Filipenses 4:13 en otra versión, puedo enfrentar a toda clase de situaciones adversas porque Cristo me da las fuerzas. Entonces, ¿vas a enfrentar situaciones? Sí, pero Él te da las fuerzas. Así que nunca te quejes de Dios. Él conoce nuestro pensamiento cuando nos quejamos. Yo le decía hace unos días o ayer, le decía a Dios, Señor, perdóname si al preguntarte eso me estoy quejando, pero tú sabes por qué te lo estoy preguntando. Números capítulo 11, versículo 1 dice, poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones. En otra versión dice los problemas que enfrentaban. Y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Digan todos, Dios siempre oye lo que decimos.
¿Qué significa murmuración por privaciones? Porque me llamó la atención esta versión, Nueva Traducción Viviente. Dice, poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones. Murmurar por privaciones. Dice, no es simplemente quejarse de una necesidad, sino un pecado grave que representa rebelión, desconfianza y falta de fe en la provisión y el carácter de Dios. O sea, uno tiene que tener cuidado cuando tú te quejas. Tienes que tener mucho cuidado. Uno de los errores o pecados es que al murmurar por privaciones nos estamos olvidando de todas las bendiciones o cosas buenas que Dios nos ha dado. Porque a veces nos quejamos, sí, mira cómo estoy, sin darte cuenta. Mira cómo estoy, ¿por qué me está yendo mal? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué? Y comienzas a quejarte. Y Dios te está viendo. Por eso Salmo 103, versículo 2 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 2 en la Nueva Traducción Viviente dice que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Dice, nunca olvides, en otra versión dice, nunca olvides las cosas buenas que Él te da. Eso es lo que te va a mantener. El hecho de recordar siempre las cosas buenas que Dios te ha dado, que Él te da, te va a prevenir de que murmures o te quejes de Dios. Porque sí o no, pasa algo. Y Señor, ¿por qué? Y le voy a decirle, Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto? ¿O qué quieres que haga, Señor? Gracias porque sé que estás conmigo. Porque sé que no estás exento de lo que estoy viviendo. Sé que tú tienes el control, Señor. Dice en otra versión, Números capítulo 11, versículo 1, dice, el pueblo se quejó con acritud. Diga, aleluya, ¿qué es eso, Señor? Y es cuando el Señor te lleva las palabritas porque quiere que le escudriñes, que le veas a ver qué dice, ¿verdad? Dice, el pueblo se quejó con acritud ante el Señor y el Señor lo oyó y ardiendo en cólera encendió contra ellos su fuego que devoró uno de los flancos del campamento. ¿Qué es queja con acritud? Se caracteriza por ser una expresión de descontento, carga de amargura, aspereza, agresividad o resentimiento, yendo más allá de la simple exposición de un problema. Versículo 2 de Números 11 dice, la gente empezó a gritar y a pedirle ayuda a Moisés. Entonces Moisés rogó a Dios por ellos y el fuego se apagó. Por eso llamaron a ese lugar Tabera, que quiere decir incendio. Lo llamaron así para recordar que Dios se había enojado ahí contra ellos. Entonces la murmuración contra Dios y la murmuración entre el pueblo de Dios provoca el enojo de Dios. Uno tiene que tener cuidado. Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Pero dice la palabra de Dios, no murmuréis los unos a los otros. Y lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 14, hacer todo sin murmuración y contiendas. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a murmurar y a quejarte, comienza la contienda, comienza la rivalidad, comienzan los pleitos, comienzan las divisiones. ¿Cuántos saben que Dios quiere que estemos unidos en Cristo? Filipenses 2:14 dice, hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo. No puede ser posible que estemos en una iglesia y estemos discutiendo los unos a los otros. Cuando alguien le diga, por favor, ¿se puede sentar de este lado? Sí, mi hermano, gracias, claro que sí. Mi hermano, ¿se puede sentar aquí? Ay, el hermano, qué gorroso. ¿Viste? ¿Quién sabe qué? ¿Y por qué a la otra no le dice? Nomás a mí. Yo sé que le caigo mal. Y comienza a murmuración. Parece de chiste.
Pero si usted lee las cartas de Pablo, usted va a ver que siempre exhortó a la iglesia: no haya pleitos, no haga murmuración, no haya divisiones, no haya chismes, perdónense unos a otros. ¿Usted por qué cree? Esto no es de ahorita. Dice: hagan todo sin hablar mal de nadie ni sin discutir por todo, para que no pequen, ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. No más imagínense que venga a visitarnos a alguien y ve aquí en la iglesia peleándose: quítese, no, cállese que... Sigo paro. Pero es la realidad. Dile, te amo, hermano. Dios aborrece la murmuración porque causa división. La murmuración es un pecado muy grave delante de Dios porque daña al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No puede ser que si tu hermano se resbala, tú eres el primero que lo sacas y lo sacas a la luz a todo el mundo. Te voy a confiar algo, pero no, nomás entre tú y yo. No me consta, pero ahí te va. Y comienza la murmuración. En lugar de orar por su hermano, su hermana que cayó, no, igual, de volada. Son los primeros a correr el chisme por todos lados. El Señor reprende ese espíritu de chisme. Santiago 3:3 dice: al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca. Si le ponemos un freno en la boca, algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco y por fuerte que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Y lo mismo pasa con esta lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, serpientes y animales del mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes. Y Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe ser así. De un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. Tampoco da higos un árbol de aceituna, ni da uvas un árbol de higos. Nosotros tenemos que tener cuidado como cuerpo de Cristo, que no haya murmuración entre nosotros. ¿Por qué Dios nos está hablando de esto? ¿Ustedes por qué creen? Y el enemigo va a querer, es una arma de él. Va a causar división. Pero Dios desea que cada acción o cada cosa que hagamos, lo hagamos sin quejarnos, siempre pensando, haciéndolo como para Dios. Si usted está sirviendo en esta casa, hágalo como para Dios. Cuando usted vaya a evangelizar, hágalo como para Dios. Todo lo que haga, hágalo como para Dios. Colosenses 3:22 dice: esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Quiero aclarar algo: en todo lo que esté correcto delante de Dios. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos observan. Sírvalos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente, porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven a Cristo, que es su verdadero dueño. En cambio, todo el que haga lo malo será castigado,
según lo que haya hecho, porque Dios no tiene favoritos. Dile que está a tu lado, Dios no tiene favoritos. No, es que Dios sabe que... No. Cuidemos. Hebreos 13, capítulo 13, versículo 17 dice: obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas. Aleluya. Para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. En otro dice: obedezcan a sus pastores, siempre y cuando, se lo claro, que estén alineados a Dios. En otra versión dice: hágale caso a sus líderes y respeten su autoridad. Porque no respetamos la autoridad que Dios ha delegado en el hombre de Dios o en el liderazgo, se te hace bien fácil murmurar. Y creemos que Dios no te está oyendo, pero ¿qué dice? Murmuraron y ¿qué? Y Dios lo escuchó. Así me dijo el Espíritu Santo: murmuraron y Dios lo escuchó. Dice: háganle caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. ¿Qué les dije ahorita? Yo no le hablo a alguien para molestarlo. Le hablo porque me preocupa, porque estoy orando y Dios me inquieta, mando un mensaje: ¿cómo están? Por eso lo hago. Pero ha habido gente que se ha molestado. El pastor, ¿cómo molesta? ¿Y qué hice? Pues ni modo, ya no hablarle. Me duele, sí. Pero sé que si Dios me dice háblale, le voy a hablar. Igual usted se va a enfrentar a eso. Cuando usted le habla, de repente le van a decir no. Bueno, pues ya ni modo, ¿verdad? Porque cuando usted comienza a discipular, que no es nuestra responsabilidad, y al rato predicamos de eso, porque es la responsabilidad de la iglesia, el discipulado. Tenemos que discipular. Le va a tocar a usted que de repente le van a voltear la cara o se van a molestar, pero usted ya cumplió con sembrar la semilla. Y no se preocupe, que usted no los va a cambiar, que los cambia es Cristo. Qué hermoso que después que aquel te volteó la cara y murmuró de ti, lo que de repente te diga: ¿sabes qué? Perdóname, hermano, mira, me acuerdo, no entendí, y mira ahora donde estoy, gracias a Dios, gracias porque perseveraste, porque fuiste paciente. Qué hermoso es eso. Yo lo hice con alguien. Yo fui y le dije a un hermano, gracias. ¿Sí saben lo que son chancaquillas, verdad? Las que se pegan. Yo le dije: gracias por ser una chancaquilla en mi vida, porque siempre pasaba y me pitaba: ¡vámonos a la iglesia! Y me la escondía. Pero siempre me hablaba y me hablaba y me hablaba y me hablaba. Dice: háganle caso a sus líderes, respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y siempre están al pendiente de protegerlos. Háganles caso porque ellos realicen su trabajo con alegría. Dice: háganle caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Créeme que ahorita como pastor es bien triste, que tú por más que le digas a las personas, no quieren hacer caso. Déjame voltear para abajo, que se me cae viendo mucho el hermano, el pastor. No, nadie, todos los que están aquí se obedecen, hermano, no se preocupen. Gracias a Dios, no tengo de qué quejarme. Pero es que es la palabra de Dios. Dice: háganles caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil a ellos. Es más, mira, el sabio acepta el consejo y crece, se hace más sabio. Hebreos 13, 18 dice: oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. 1 Pedro 5:1 dice: quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia, porque hay que poner un balance, ¿verdad? Aquí Dios le está hablando al pueblo, ¿verdad? Pero también hay palabra para los pastores y los líderes. Mira lo que dice 1 Pedro 5:1. Quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Primero dice: respeten a los líderes, pero después también a los líderes también hay un consejo. Yo también soy líder como ellos y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él, disfrutará de parte de su gloria. Mi consejo es el siguiente:
cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo. Dice, cuiden ustedes a las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que Dios le agrada, y no por obligación ni por ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Por eso uno tiene que ser humilde y tratar con respeto a las personas. No porque eres líder, no porque eres pastor, te vas a creer el dueño de las ovejas y maltratarlos. Dice, no traten a los que Dios les encargó como si fueran sus amos. En otra dice, no sean dictadores. En otra dice, no como si ustedes fueran sus dueños. Más bien procuren ser ejemplos para ellos. Y así cuando aparezca el pastor principal, ustedes recibirán la corona de gloria que durará para siempre. Te voy a decir algo, en muchas iglesias hay abuso de autoridad. Yo por eso a usted le digo, yo le voy a dar un consejo, pero eso usted está en Dios. Yo les pido en el amor de Cristo, téngame la confianza siempre de hablar conmigo. Me puedo equivocar, pero el Espíritu Santo no. Pero yo quiero que se tenga la confianza. Y pastor, mire, no crea que le voy a decir, lo voy a regañar, lo voy a tratar mal, no. Pero sí le voy a decir la verdad. ¿Cuántos quieren que les diga la verdad? ¿Para qué le he hecho mentiras? ¿Para qué lo doy por su lado? El que ama te va a corregir. El que te ama te va a decir la verdad. Ha habido gente que me dice, y pastor, me caló lo que me dijiste, pero prefiero que me digas la verdad. Digo, vete para allá y cuenta hasta 100 y luego viene. Cuando el liderazgo de una iglesia y el pueblo de Dios caminan sin murmurar, habrá unidad para poder cumplir el propósito eterno de Dios. ¿Te fijas? Cuando el liderazgo de una iglesia y el pueblo de Dios camina sin murmurar, habrá unidad para poder cumplir el propósito eterno de Dios. Por eso el enemigo fácilmente va a introducirse para que tú comiences a murmurar. Cuando la murmuración es por un hecho falso, se llama calumnia. Dígase lo que le digo. Cuando la murmuración es por un hecho falso, se llama calumnia. Y cuando la murmuración es por un hecho verdadero, se llama chisme. Pero ambos tipos de murmuración son pecado ante Dios. La murmuración no se justifica delante de Dios. Usted puede venir y decir, y pasó algo, no sé. Y usted va a venir y, ¿sabes qué? Si supiste es que esto y esto y esto y esto y esto y esto, todos los detalles y esto y esto y esto y esto. Tenemos que tener mucho cuidado a quién va y le cuenta las cosas. Porque luego se comienza a degradar el chisme y comienza a decirse cosas que no son y comienzan a agregarse. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Dividir, destruir. Por eso ambos tipos de murmuración son pecado ante Dios. La murmuración no se justifica delante de Dios, ya sea por chisme o por calumnia, que sea verdad o sea mentira. Usted tiene que tener cuidado de cuidar su boca y no andar hablando de más. ¿Cuántos dicen amén? La murmuración trae consecuencias graves porque provoca el enojo de Dios. María y Aarón critican a su hermano Moisés. Así es el tema. Números capítulo 12. Versículo 1 dice, María y Aarón hablaban mal de su hermano Moisés, porque se había casado con una mujer que no era hebrea, sino etíope. Pero a ellos, ¿qué? Y dijeron, ¿acaso Dios le habla solo a Moisés? También nos ha hablado a nosotros. Y fíjate, dice, Dios oyó lo que habían dicho. Digan todos, Dios siempre oye o escucha lo que decimos. Dice, y se molestó al oírlo porque Moisés era la persona más humilde del mundo. Entonces Dios llamó a Moisés, a Aarón y a María y les dijo, vayan los tres al santuario. Aleluya. Cuando fueron los tres, Dios bajó en la columna de nube y se puso a la entrada del santuario.
Qué valor de María y Aarón para ir de ver eso. Llamó entonces a Aarón y a María, y cuando ellos se acercaron les dijo: óiganme bien, ¿por qué se atreven a hablar mal de Moisés? Ustedes saben que cuando yo quiero decirles algo por medio de un profeta, le hablo a este por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, que es el más fiel de todos mis servidores, hablo cara a cara. A él le digo las cosas claramente y dejo que me vea. Qué hermoso, ¿verdad? Yo no sé si te emocionas que Dios te defienda, que Dios hable de ti así. Por eso cuando murmuren de usted, déjelos que hablen, déjelos. A rato los va a traer Dios. Venga para acá. Dice en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice: yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no con acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Ese es el problema, que se está perdiendo un temor reverente de murmurar contra el pastores, contra los líderes, contra la autoridad, contra el presidente, contra los hermanos. Es bien fácil hablar, pero recordemos esto: la murmuración, Dios la escucha. Todo lo que decimos, Dios lo oye y lo escucha. Dice Números 12:9, y Dios se alejó de ellos porque estaba muy enojado. Fíjate. Les dijo: ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Y dice que se retiró el Señor. ¿Cuántos habían visto a Dios así enojado? ¿Cuántos quieren ver a Dios enojado? No, yo no. Dice: y resulta que cuando la nube se apartó del santuario, a María le dio lepra. La piel se le puso blanca como la nieve. Cuando Aarón vio a María, le dijo a Moisés: perdónanos por favor, y no nos castigues por este pecado. Lo que hicimos fue una tontería. La piel de María está deshecha, como la de los bebés que mueren antes de nacer. Por favor, pídele a Dios que no la deje así. Entonces Moisés le pidió a Dios que sanara a María. Qué tremendo si Moisés no fuera humilde. Dijo: no, pues era para que se le quite, que se quede así. Entonces Moisés le pidió a Dios que sanara a María, y Dios le contestó: si su padre le hubiera escupido en la cara, sería tal su vergüenza que ella tendría que quedarse 7 días fuera del campamento. Pues bien, ese será su castigo. Así que María estuvo fuera del campamento 7 días, y en todo ese tiempo el campamento no se movió de su lugar. Pero fíjate, hubo consecuencias de la murmuración. La murmuración impidió que el pueblo de Dios entrara a la tierra prometida. La murmuración detiene la bendición de Dios sobre tu vida. A veces, ¿por qué, Señor? ¿Qué está pasando? Pues que es la murmuración. Números 14:26 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo se quejará de mí este pueblo perverso? Dile: el Señor promete concederles lo que acaban de pedir. Morirán todos en el desierto. Ninguno tenga más de 20. Dice: ninguno que tenga más de 20 años y se haya quejado contra mí entrará en la tierra prometida. Solo Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, podrán entrar. ¿Por qué? Porque todos se quejaron. Todos murmuraron contra Dios y no entraron a la tierra prometida. Entonces hay bendiciones que se detienen en nuestra vida por estar murmurando. Yo sé que a veces no nos gustan nuestros mensajes, pero cuando Dios nos habla es para cuidarnos, es porque nos ama. ¿Cuántos saben eso? Usted no le va a decir a su hijo: mi hijo, no andes hablando, no andes murmurando porque quieres que le pase mal. Lo dices para que le vaya bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Dios nos está hablando, también me habló a mí. Mira, cuando yo estoy con una plática con alguien y de repente no siento paz, digo: ¿sabes qué? Ya no hables, ya párale, ya mejor no, porque ya el Espíritu me está inquietando. Ya entramos en un momento en que ya es murmuración y ya es chisme, ya mejor párale, para que esto no suceda y Dios se enoje contra nosotros. 1 Corintios 10:10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor.
por el ángel de la muerte. Fíjate qué peligroso. Y a veces lo tomamos a la ligera. Y está en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 10:10. Versículo 11 de 1 Corintios capítulo 10. Dice, todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección. Y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. ¿Qué es la enseñanza que recibimos a través de esa palabra? Que no murmuremos. Dice, yo escribí y está escrito para que en estos últimos tiempos nos sirva de experiencia a nosotros, de enseñanza, de no andar murmurando. Tristemente, en estos últimos tiempos a muchos se les hace bien fácil murmurar o quejarse contra Dios. O a muchos se les hace bien fácil murmurar de sus hermanos o de las autoridades establecidas por Dios sin medir las consecuencias. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores. Y vuelvo a decir lo mismo, autoridad que hagan lo correcto delante de Dios, lo aclaro. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Ves? Dice en la Nueva Traducción Viviente, Romanos 13, el 1 al 5. Solo Dios puede darle autoridad a una persona, y es Él quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena, y quien se opone o quien se oponga será castigado. Porque los que gobiernan no están para meterles miedo a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Si ustedes no quieren tenerles miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno, y los gobernantes hablarán bien de ustedes, porque ellos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes. Pero si ustedes se portan mal, pónganse a temblar, porque la espada que ellos llevan no es de adorno. Ellos están para servir a Dios, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino porque eso es lo correcto. Si no me hace caso, váyase por toda la vida y pásese los altos. Si no se somete a la autoridad, ¿qué va a pasar? ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que la murmuración te ciega y te lleva a desobedecer a la voz de Dios. Eso es lo malo. Una persona que siempre murmura se ciega. Dice Salmo 106, 25. Murmuraron en sus tiendas de campaña. ¿Y qué pasó? Y no obedecieron a Dios. Y no obedecieron al Señor. En otra versión dice, hablan en sus tiendas sobre el Señor y se rehusaron a obedecer lo que les había ordenado. Una persona que siempre anda murmurando no va a querer obedecer instrucciones de parte de Dios. Y eso es lo que ha causado división entre las iglesias, entre hermanos, entre familias, la murmuración. Siempre tratando de difamar, traer chismes unos a otros. Tenemos que parar con eso, iglesia. Yo siempre les he dicho en el amor de Cristo, si usted tiene algo contra, venga a hablar conmigo. Si tiene algo contra su hermano, vaya, hable con su hermano. Usted vaya y hable con su hermano. Si su hermano no quiere, bueno, déjeselo a Dios. Porque Dios todo lo ve. Todo lo ve. El peor error es murmurar o quejarse en medio de la prueba. Usemos nuestra boca para alabar con alegría a nuestro Señor Jesucristo, aún en los momentos difíciles. Acuérdese de esto, por más difícil que sea la prueba, alabe a Dios. Alabe a Dios, no se queje. Habacuc 3:17 dice, aunque no den higo las higueras, ni den uva las viñas, ni aceituna los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría porque tú eres mi Salvador. Cuando tú haces esto,
que tú alabas con alegría a Dios porque Él es tu Salvador, ¿qué crees que va a pasar? Todo va a venir por añadidura. En lugar de quejarte, todo vendrá por añadidura. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. En esta escritura se nos enseña que Dios es justo y que no podemos evitar las consecuencias de nuestros actos. Sigamos adelante haciendo la voluntad de Dios y sirviendo en la obra de Dios sin murmuración ni queja, que a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones de parte de Dios. Así es. Así es, no te quejes, sigue adelante, sigue predicando, sigue evangelizando, sigue sirviendo en la obra de Dios. Que los demás murmuren y critiquen, tú sigue adelante, sigue adelante. Gálatas 6, 9, 10 dice: así que no nos cansemos. Dile que está a tu lado, no te canses. Dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Si no nos damos por vencidos. Dile que está a tu lado, no te des por vencido. Dice: si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a la familia de la fe. Haga el bien a su hermano. El corazón de Dios es que vivamos en unidad como cuerpo de Cristo o como familia en Cristo, sin murmuración y queja. Uno de los errores que cometemos como hijo de Dios, que nos llevan a murmurar o a quejarnos de Dios, es tratar de entender por qué el hombre perverso prospera. Ese es otro punto bien importante. Pero el corazón de Dios es que nosotros vivamos en la unidad como cuerpo de Cristo o como familia en Cristo, sin murmuración y queja. Espero un Dios que esté entendiendo este mensaje, porque es bien poderoso para mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Pero uno de los errores que cometemos como hijo de Dios, que nos lleva a murmurar o a quejarnos de Dios, es tratar de entender por qué el hombre perverso prospera. ¿Cuántas veces has dicho: híjole, qué bárbaro? Un día estaba yo atrás en el patio, como siempre, platicando con Dios, para hablar al Señor Jesucristo. Y me acuerdo que le dije a Dios: tú sabías. Porque yo comencé a quejarme sin darme cuenta. Pero ¿por qué, Señor, estos? ¿Y por qué estos? ¿Y por qué? ¿Cuántos saben que Dios conoce lo que pensamos? A Él no le puedes ocultar nada. Pero ¿por qué estos? ¿Y por qué estos? Y Dios me habló. Y me llevó a este salmo. Dice: hasta que no entré a tu santuario, pude entender el destino del perverso. Pero yo estaba diciéndole a Dios: Señor, es que tú sabes que yo quería esa concesión y digo, esa franquicia, si me la hubieran dado, Señor, yo le hubiera dado trabajo a este. Y tú sabes cómo se pone uno bien con el Señor, ¿verdad? Y luego me dice Dios: y si te le hubiera dado la franquicia, ¿estuvieras contento, alegre? Pues tú sabes que sí. Digo: ¿y por qué no te pones alegre y contento? Que yo soy tu Padre celestial, el dueño del oro y la plata. No, pues eché un brinco allá afuera y me arranqué, corre, ¿cierto, Señor? Pero a veces uno le pide a Dios cosas que ni sabe. No, Señor, si tú me das. Dios los conoce, Dios sabe lo que viene a futuro, Dios sabe lo que es para lo mejor para nosotros, ¿sí o no? A veces tú le estás pidiendo cosas que sabe Dios que si te las da te vas a perder, vas a descuidarte. Pero Dios todo lo tiene en control. Mejor acepta lo que el plan de Dios para tu vida. Y no tu plan, sino el plan de Dios para tu vida, que es mejor. Dice Salmo 73, 16: traté de entender por qué los malvados prosperan. Pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En la presencia de Dios es donde nos damos cuenta de nuestro gozo. En la presencia de Dios es donde nos damos cuenta que nuestro gozo no depende de la prosperidad de cosas materiales. Nuestro gozo es Dios. Dile que está a tu lado: nuestro gozo es Dios. Un día estaba orando a Dios por un trabajo
Y el Espíritu Santo me guió a pedir trabajo en Walmart en ese entonces. Y lo que no esperaba era que los horarios eran tan inestables en ese entonces. Y llegó un momento de mi vida que yo no aguantaba estar ahí por el horario. Y yo le decía a Dios, dame un buen horario, Señor, para poder ir a la iglesia y para poder estar más tiempo con mi familia, porque eso es lo que siempre he peleado. Tener mi relación con Dios, venir a la casa de Dios y mi familia. Yo amo la casa de Dios, y no porque sea pastor, pero aquí está mi familia. Si algo les enseñé a ellos, a mi familia, es siempre ir a la casa de Dios. En todos mis años que tengo yendo a la iglesia, si acabo faltado, si acaso, unas 3 veces, 2 veces, 4 veces, por circunstancias, por decir que murió, ¿quién? Sí, cuando murió mi suegro, tuve que estar ahí. Pero son emergencias, ¿verdad? Pero en ese entonces yo le dije a Dios, Señor, dame un horario y dame los descansos que requiero. Y, Señor, ya no aguanto estar aquí. ¿Y sabes qué me dijo el Espíritu Santo? Me dijo, el lugar donde estás y el horario, ni tu horario, dijo, ni el lugar donde estás ni tu horario son tu gozo. Yo soy tu gozo. Yo soy tu gozo. Cuando aprendí que nuestro gozo es nuestro Señor Jesucristo, Dios abrió las puertas para tener el horario de mañana y descanso los domingos. Yo estaba ahí clamando y orando, y de repente ya cuando aprendí así cuando me dijo Dios, yo soy tu gozo, ni el lugar donde estás ni tu horario es tu gozo, yo soy tu gozo. Le dije, gloria a tu nombre, Señor, es cierto. No sé, me te echaría mentira, no recuerdo si al día siguiente o al tercer día, no sé. Pero llegó alguien y me dijo, ¿sí sabías, hermano, que aquí hay una póliza? ¿Tú sirves en la iglesia? Sí. Pues les dan los domingos y tú pides ahí. Gloria a Dios. Pero siempre peleé eso. No importa la situación adversa que se levante en contra de tu vida, no murmures. Imagínate yo ahí, no creas. No tienes idea de las cosas que pasé ahí, pero fue un proceso en mi vida. Ahí vi la mano de Dios como no tienes idea. Pero yo sé que Dios me llevó ahí, porque yo le pedí un trabajo, Dios dijo, ve ahí, y fui. Porque a veces creemos que lo que le estás pidiendo a Dios o que lo que Dios te dice, todo va a estar bien. Es como José el soñador. ¿Qué le dijo José? Vas a gobernar. Pues gloria a Dios, pero no le dijo el proceso. ¿Y cuántos de nosotros estamos pasando el proceso? No, Señor, úsame, yo, Señor, quiero ser como aquel. Pues sí, pero también quieres el proceso. Yo quiero que cuando canten todos se desmayen. Sí, es que aquel lo hace. ¿Quieres pasar el proceso también de él? ¿O de ella? ¿Cuántos quieren el proceso? Muy apenas. Dios va a estar con usted. ¿No has entendido? Dice, te llevaré al desierto y ahí con mucho amor haré que te vuelvas a enamorar de mí. En el desierto, en la prueba, no estás solo, Él está contigo. No importa la situación adversa que se levante en contra de tu vida, no murmures o no te quejes. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. En la traducción lenguaje actual dice, lo más importante es que reconozcas a Dios como tu único rey. Ponlo en primer lugar, que en realidad Él sea tu único rey. La gente tiene que ver, tu familia tiene que ver que Él es tu único rey. ¿Sabes por qué? En menos de un año vino mi familia a los pies de Cristo. Porque Dios me dijo,
Por cuanto has permanecido fiel, he agilizado la salvación de tu familia. Depende de nosotros la fidelidad que tengamos a Dios para que las promesas se agilicen. Dile que está a tu lado, mantente fiel a Dios. Dice, lo más importante es que reconozcas a Dios como único rey. Pero el domingo vas a venir y te llegó la comadre o el compadre. A ver, ¿es tu único rey o no? ¿Qué le vas a hacer al compadre o a la comadre? Vámonos para la iglesia. Pero te quedaste a hacerle tortillas de harina. ¿Quién fue tu único rey? ¿El compadre o Dios? ¿Sigo o paro? Lo más importante es que reconozcas a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Te voy a decir para la gloria de Dios, porque toda la gloria, ¿para quién es? Para el Señor Jesucristo. Dos cosas que han bendecido mi vida y que le doy gracias al Espíritu que siempre me las recuerda, ahorita me recordó, que siempre me mantienen comprometido con Dios. Número uno, amo a Dios, por eso trato de esforzarme cada día en obedecer lo que Él me pide, sus mandamientos, y esforzarme. No soy perfecto, pero me esfuerzo. Pero dos cosas en mi vida, dos experiencias personales que me han mantenido de pie y pienso que serán de bendición si tú las pones en práctica. Pero algo que bendijo mucho mi vida es que un día le dije a mi hijo, ¿te gustaría ser como yo? Estaba chiquito. Y mi hijo dijo, me sorprendió lo que me dijo. Yo pensé que me iba así porque más besitos o X cosa. Pero me dijo, sí, me gustaría ser como tú. Dije, ¿por qué? Dijo, porque tú siempre te gusta escuchar a Dios y obedecerlo. Ese fue un reto bien grande para mi vida. Y no quedó ahí. Un día salí de mi cuarto y cuando regreso, oigo a mi esposa orando. ¿Qué cree que estaba diciéndole a Dios? ¿Le digo o no le digo? Pues no le estaba diciendo Dios a mi esposa, Señor, háblame como le hablas a mi esposo. Hasta siento que lo tienes bien chiflado. Perdóname que no te dije yo. Pero eso es un reto para mí. Es un reto para mí, como padre. Que es un reto como mamá, como papá, como hermano. Yo no sé por qué te dije eso, pero bueno, ya te lo dije. Dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará su tiempo, todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana, ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día, así que no te preocupes. Haz lo que Dios te pide, que sea tu único rey, y lo demás viene por añadidura, todo a su tiempo. No murmuremos, porque Dios escucha. Mejor alabemos a Dios, porque Él se encargará de todo y siempre cuidará de nosotros. ¿Cuánto creen eso? Digan todos juntos, no murmuremos, porque Dios escucha. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por exhortarnos, por recordarnos, porque nos amas, Señor. Nos corriges. Padre, corrija a sus hijos que ama. Hoy te damos gracias por recordarnos que no murmuremos, Señor. No murmuremos de las autoridades, no murmuremos de los hermanos, no murmuremos los unos a los otros. Por al contrario, Señor, oremos unos por otros, animémonos unos a otros a seguir adelante, Señor, en tu propósito eterno. Y ayúdanos a estar unidos como iglesia, como cuerpo de Cristo, Señor. Que cada uno de nosotros, los dones que has puesto y talentos, los podamos poner para beneficio de la iglesia, Señor. Para que la iglesia sea edificada
como tu palabra lo dice. Te doy gracias por las familias que están en esta casa. Gracias por darme la palabra y enseñarles tu palabra, mi Dios, entendiendo la responsabilidad que tengo delante de ti, de ir a tu presencia y para hablarles lo que tú quieres que hable a tu pueblo. Aún la gente que me está escuchando en las redes sociales, Señor, ayúdalos a entender que la murmuración divide y destruye, y que es parte de Satanás la murmuración. Ayúdanos a entender que como hermanos en Cristo debemos estar unidos, Señor, y que todo lo que hagamos lo hagamos como para ti, Señor, con un corazón alegre y agradecido. Así que te damos gracias por tu bendita palabra. A ti sea la gloria, la honra, el honor y la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuánto la gracia a Dios por la palabra. Señor, te damos.